Ya. Entonces debería estar grabando esto, sí. Y ya. Entonces, bueno, les voy a compartir pantalla. Aquí. Como les había comentado la clase anterior, bueno, les había prometido ver el tema de lo que serían los opcionales dentro de un comando, dentro de un new command. Entonces, bueno, ahí estuve mirando un poco, saqué un poco de información, voy a también arreglar lo que serían las diapositivas, que ya le agregué un cambio que sería como, bueno, aquí en lo que sería el formato del new command, le agregué lo que sería la variable opcional. Entonces, ¿cómo funciona esto? Eh, por ejemplo, si yo quiero hacer un nuevo comando, ya normalmente me trae estas tres casillas, lo que serían las casillas con las llaves, que sería para el nombre. Por ejemplo, vamos a hacer la derivada parcial que estábamos haciendo la otra vez. Lo que serían los números de parámetros o de variables, que en este caso voy a añadir tres, ya van a ver por qué. Y bueno, aquí sería lo que hace el comando. Entonces, bueno, para agregar un opcional, que fue lo que pude encontrar, después del número de variables se agrega el valor de la primera variable opcional, que sería la variable uno. Entonces aquí voy a añadir unos corchetes más y aquí, bueno, como quiero que el valor por default de mi variable opcional sea nada, lo voy a dejar así en blanco. Y ahora vamos a hacer lo que sería la derivada parcial. Aquí empezaríamos con la fracción, un partial. Y bueno, la derivada parcial de orden n es la primera parcial elevada a n y la variable que está debajo elevado a n. Entonces, vamos esto a elevarlo a la primera variable. Y aquí irá la segunda variable. Y acá sería el otro parcial por la tercera variable. Y esto elevado a la primera. Entonces, bueno, aquí tenemos lo que sería un comando con la primera variable opcional, que tenga un valor opcional. ¿Cómo se ve esto? Bueno, vamos a abrir un entorno matemático y vamos a llamar al comando. Voy a hacerlo primero sin nada. Por ejemplo, quiero la derivada temporal de la posición. X. Agregué un valor de más. New command pfrag. Deme un segundo. Será por esto. Deme un segundito. Aquí está el nombre, aquí está el número de variables, la variable opcional. Dentro. Eso termina ahí. Y aquí voy a añadir lo que serían otras llaves. Será. Ahí sí. Ya me había confundido en el orden de las llaves, perdón. Ya, bueno. Aquí tenemos lo que sería la derivada parcial con respecto al tiempo de la posición. Voy a hacer un zoom aquí. Este es mi comando, por decir así, base o default, que no tiene ninguna variable opcional. Ahora, si quiero agregarle un valor a la variable opcional, vamos a ir atrás de la primera llave y vamos a agregar unos corchetes y aquí ponemos el valor que queramos agregarle a la variable opcional, que en este caso será la potencia de este parcial y la potencia del t. Entonces yo quiero una derivada parcial de orden n, entonces vamos a agregarle el n dentro de los corchetes y nos va a entregar una derivada parcial de orden n. Esto en, por ejemplo, comandos incluidos en LaTeX, se puede ver, por ejemplo, la raíz cuadrada. Si usted hace la raíz cuadrada,
de, por ejemplo, x, aquí normalmente le entrega lo que sería la raíz cuadrada normal. Pero si le agregan un parámetro opcional, no sé, la raíz cúbica de x, nos va a entregar lo que sería el símbolo de lo que sería la raíz cúbica. Esto es en un comando que ya está integrado dentro de LaTeX. No hace falta ni definirlo ni nada. Ahora bien, ¿por qué nos resulta útil esto? Porque si, bueno, en algún momento estamos trabajando con derivadas parciales, por ejemplo, podemos cambiarle el orden a gusto y no tenemos que andar definiéndolas a cada rato o no tenemos que andar modificando la función todo el rato. Por ejemplo, yo quiero hacer una, ¿cómo se llama? Una edo, que no sé, aquí sería segundo orden de x con respecto al tiempo más derivada de primer orden de x con respecto al tiempo igual 0. Esto gracias a lo que serían lo que sería la variable opcional me resulta un poco más fácil. Me resulta menos engorroso y no tengo que crear otra función o tengo que andar definiéndolo a mano. Eso es como lo que logré aprender de lo que serían los argumentos opcionales dentro de un comando nuevo. Por lo que estaba viendo, creo que se pueden agregar más valores opcionales, pero creo que es con un paquete. No logré hacerlo, porque por ejemplo ya, si es que los primeros corchetes son para la primera variable opcional, quizás si le agregamos otros, nos va a entregar un valor para la segunda variable opcional. Eso es como mi lógica, pero no funciona y nos arruina el código. Entonces, por ahora lo voy a dejar así. Si es que llego a encontrar algo más, lo voy a agregar a las diapositivas. Pero por ahora sirve y resulta útil. Ahora bien, en la clase de hoy día, la parte práctica, quería que escribiésemos lo que serían las ecuaciones de Maxwell dentro de lo que sería un entorno Align. Esto sería agregar 4 ecuaciones distintas, ocupando, bueno, símbolos, ocupando lo que serían productos puntos, productos cruz o vectoriales, paréntesis grandes, derivadas parciales y todo esto. Entonces, bueno, si quieren ir acompañándome mientras mientras hacemos lo que serían las ecuaciones de Maxwell, están más que bienvenidos. Ahora bien, ¿cómo empezaríamos esto? ¿Alguien tiene una idea de cómo empezaríamos? Bueno, lo que quiero hacer, que sería agregar 4 ecuaciones iguales, o sea, 4 ecuaciones en un entorno. ¿A alguien se le ocurre? Bueno, si no es así, bueno, vamos a empezar con lo que sería un entorno matemático. Bueno, vamos a abrir un entorno y en este caso, como quiero agregar distintas ecuaciones, en este caso son 4, vamos a abrir un entorno que sería Align. ¿Esto qué nos permite? Nos permite agregar más de una ecuación. Si abrimos un entorno equation, solamente podemos ingresar una ecuación y si queremos agregar más abajo nos va a tirar un error. Entonces, bueno, abrimos un entorno line y esto nos va a permitir, ¿cómo se llama? Incluir 4 ecuaciones o más de 4 ecuaciones distintas. Ahora bien, tenemos ya las primeras, la primera ecuación que sería la equivalente a Gauss. Tenemos lo que sería el gradiente del campo magnético es igual a la densidad de carga sobre epsilon 0. Ahora, ¿a alguien se le ocurre cómo empezar con la parte de la izquierda? Con el que sería el nabla y el E. Y bueno, el puntito que igual es crucial. Ya, mira, vamos a ir empezando. Bueno, como está, por ejemplo, en el archivo que le subí de los símbolos, el símbolo del triángulo invertido sería nabla. Ahora bien, quiero hacer un producto punto. ¿Cómo hago el producto punto? Porque si agrego solamente nablae, me va a entregar, bueno, esto de acá, nablae, que no es lo mismo que nabla.e. Entonces necesito agregar mi producto punto. En este caso, para agregar un puntito en el centro sería c dot, que sería central dot. Esto nos va a agregar lo que sería equivalente al producto punto en vectores. Al otro lado, voy a agregar lo que sería la densidad de corriente, que sería, digo, la densidad de carga, que sería el ρ, sobre el epsilon sub 0. Entonces, si recuerdan, para agregar una fracción,
que no sea algo así, por ejemplo, un medio, que no sea una fracción así, sino que una fracción de este tipo, hay que abrir lo que sería el comando frac. Aquí, ¿qué vamos a incluir? Bueno, el row, que sería \row, y el epsilon sub 0. Aquí LaTeX solamente trae lo que sería el símbolo de epsilon. Si los comparan aquí, bueno, es un poquito más feo, que creo que este epsilon es otra variante. Creo que es var epsilon. Sí. Bueno. ¿Cómo agrego lo que sería el subíndice 0? ¿Alguien tiene una idea de cómo agregar un subíndice? ¿O recuerda las clases anteriores? Bajo. Eso, guión bajo. Muy bien. Entonces con el guión bajo vamos a agregar un subíndice. Ya, en este caso es 0, pero vamos a igual a dar un ejemplo con algo más extenso que un 0. Si yo quiero, por ejemplo, agregar, no sé, epsilon inicial, y lo agrego tal cual así, me va a dar esta horripilancia de acá. Solamente me toma lo que sería la primera letra como subíndice y lo demás fuera. Lo demás es texto normal. Entonces, ¿cómo le digo a LaTeX que me incluya todo dentro del subíndice? Con lo que serían las llaves. Esto es como, por decirle así, a LaTeX que lo que está dentro de ahí va obligatoriamente como subíndice. Ahora va a quedar medio largo, pero nos va a incluir todo como algo inicial. Entonces, conviene, siempre que uno quiera agregar un subíndice o un superíndice, agregar lo que serían las llaves. Ahora bien, ya creamos lo que sería la primera ecuación de Maxwell. Vamos a la segunda, la que está bajito. Dentro de un entorno line, para crear una nueva línea de ecuaciones, hay que agregar lo que sería el doble backslash. Aquí que estamos diciéndole a LaTeX que baje un escalón, por decirlo de alguna manera. Ahora no sé si se va a notar mucho, pero nos agregó el numerito. Eso significa que abrimos otra nueva ecuación dentro del entorno line. Aquí, bueno, es prácticamente lo mismo, solamente que tenemos el campo magnético es igual a 0, entonces un poco más fácil. Entonces vamos a hacer lo mismo, nabla, central dot o c dot, b mayúscula es igual a 0. Ahora, sí, ya, esto quería que vieran. Ya, creamos lo que sería la segunda ecuación, pero quedan desalineadas, se ve desordenado y si ingreso las demás, se van a desalinear aún más. Entonces, ¿cómo podemos alinearla para que todos los iguales estén juntos o para que, no sé, dejemos todo lo que serían los campos juntos? Bueno, el entorno align tiene el comando que sería el i, este i raro de acá. Y esto nos dice que en ese punto se van a alinear lo que serían las ecuaciones. Entonces, bueno, si le ingreso solamente a uno, no va a ocurrir mucho. De hecho, bueno, se desalinean aún más. Pero si le agrego a la segunda ecuación y a la tercera y a la cuarta, se me van a empezar a alinear todas juntas en lo que sería la parte del igual. Si es que lo pongo en otro parámetro, se van a alinear en ese lado. Ahora bien, bueno, aquí tenemos lo que sería ya la tercera ley de Maxwell. Y bueno, aquí es un poquito distinto. ¿Por qué? Porque tenemos un producto vectorial y aparte tenemos una derivada temporal. Entonces, bueno, vamos a empezar. Nabla y el campo eléctrico, vamos a empezarlo por ahí, es igual a algo. Y como quiero alinearlo, vamos a introducir la i. Ahora bien, ¿cómo podría yo hacer el producto cruz o lo que denota el producto vectorial? Bueno, aquí hay que tener cuidado porque, bueno, podríamos agregar una X tal cual, pero va a ingresar una X más como en notación matemática, por decirlo así, o como si estuviera dentro de una ecuación normal. Entonces no queda bien. Yo quiero agregar este tipo de X. Entonces lo que podemos hacer es con el comando times, que sería lo equivalente en inglés a decir por. Normalmente, no sé, 2 por 3, en inglés es 2 times 3. Entonces hay que utilizar este comando que sería lo que sería el producto por o el producto cruz. Aquí nos introduce lo que sería el producto cruz y nos queda de manera ya más
como separada de lo que sería una variable como x. Y bueno, en el otro lado podemos ingresar lo que sería el comando que creamos, que sería la fracción parcial del campo magnético con respecto al tiempo. Aquí, bueno, como acotación, para el trabajo les vamos a pedir que hagan alguna ecuación a gusto, alguna identidad física o matemática a gusto, pero no tienen por qué saber qué hace o qué significa. Es solamente les estamos pidiendo que escriban cosas, que den datos, que den resultados que pueden sacar de alguna página. Así que no hay problema si es que no saben cómo trabajarla. Totalmente a gusto, ¿no? Es solamente escribir el látex. Y bueno, aquí le agregué el menos por la propiedad aquí. Con esto escribimos ya la tercera ecuación de Maxwell y nos quedó de una forma más bonita que si solamente ingresásemos un X acá. Uy, lo borré todo. Y si se preguntan cómo compilo sin apretar aquí, es en Overleaf, es control más S. Control S y se recompila todo. Ahora bien, la última ecuación, que es como por decir así la más complicada, que sería el producto vectorial de, o sea, el rotor del campo magnético, que sería nabla times B. La parte izquierda es la que menos me complica. Ahora necesito escribir la parte derecha, que aquí, como ven, tenemos lo que sería un paréntesis grande. Y si recuerdan de la clase anterior, los paréntesis pueden causar un problema. Vamos a ir escribiéndolo así nomás y después vamos a corregir lo que sería el paréntesis. Ahora, si vieron nuevamente el apunte que les mandé de lo que serían los símbolos, esta U rara, que sería mu, se escribe tal cual, mu tanto. Como quiero agregarle un subíndice 0, vamos a agregar el barra baja y el 0. Ahora, voy a meter en paréntesis normales todo lo que está dentro del paréntesis. Aquí sería J tal cual, más epsilon 0 y la derivada temporal del campo. Bifrac. Ahora, como ven, queda bastante feo el paréntesis. Se sale la fracción del paréntesis, queda muy pequeño. Entonces, ¿qué opciones tenemos de arreglarlo? ¿Recuerdan qué opciones tenían para escalar lo que serían los paréntesis a lo que está dentro del paréntesis mismo? Ya, por si no recuerdan, era el comando left y right. Entonces a la derecha habrá un paréntesis, a la izquierda habrá un paréntesis y a la derecha también. Con esto vamos a hacer que LaTeX ponga a escala el paréntesis con respecto a lo que está dentro de la ecuación. Y aquí voy a cambiarlo por un bar. Aquí ya más bonito. Ahora bien, ya, para escribir una sola ecuación nos queda cómodo. Pero imagínense que tengamos que escribir 20 ecuaciones y todas esas ecuaciones tienen un paréntesis que hay que escalar sí o sí, porque tenemos fracciones, tenemos quizá alguna matriz y cosas así. Entonces, ¿cuál sería nuestra solución más salvadora? Sería crear un nuevo comando. Entonces, yo quiero crear un nuevo comando que me ponga automáticamente los paréntesis en escala. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a escribir el new command. Le vamos a poner el nombre paréntesis. Aquí, bueno, va a tener una sola variable, porque va a ser lo que esté dentro del paréntesis, aquí no importa mucho. Entonces, ¿qué va a hacer el comando? Bueno, va a poner a la izquierda un paréntesis y a la derecha también. Y dentro de lo que serían los paréntesis va a estar la variable, la primera y única variable. Ahora bien, ¿cómo aplico esto a mi ecuación? Será llamando al comando paréntesis. Y dentro de lo que serían los corchetes debe estar lo obligatorio, que sería la única variable que existe. Voy a sacar el RAR.
Y bueno, esto nos da el mismo resultado, pero nos lo deja un poco más cómodo porque no hay que andar moviéndose mucho. Si yo quiero agregar otro paréntesis con una fracción es poner el comando paréntesis. E incluso no tienen que ponerle un nombre gigante. Esto es más que nada por el ejemplo. Si yo quiero, podría ponerle LRP, que sería left right paréntesis, y funciona de la misma manera. Pero por ahora lo voy a dejar con paréntesis para el ejemplo. Y no sé, con una derivada parcial nuevamente de orden n del campo magnético con respecto al tiempo. Y esto lo puedo usar cuantas veces quiera y me lo va a escalar todo el rato. Queda mucho más cómodo cuando tenemos cantidades grandes de ecuaciones que tienen este mismo problema. Si ya tienen una sola, no hace mucha falta crear un nuevo comando y andar intentando crear eso. Ahora bien, una cosa a recalcar es que en LaTeX es complicado, porque como ustedes han visto, los corchetes son bastante importantes en LaTeX. Los corchetes indican al programa que ahí hay algo que debe ir obligatoriamente, ya sea el nombre de un entorno, el nombre de una ecuación matemática o lo que serían las variables que van dentro de una ecuación matemática. Pero ¿qué pasa si yo quiero agregar corchetes dentro de mi archivo? De manera no como una acción obligatoria, sino que como un corchete tal cual, para mostrarlo dentro del PDF. Bueno, en LaTeX, para mostrar un corchete, tenemos que agregarle el backslash. Aquí, esto nos va a permitir agregar lo que serían dos corchetitos acá, de manera visual, no de manera de código. Y si, por ejemplo, quiero agregar un corchete a la izquierda de una ecuación que tiene una fracción, por ejemplo, de x sobre y. Si quiero escalar los corchetes a mi fracción, aquí deberé agregar primero el left y aquí al final el right. Y tener la consideración que para que me tome los corchetes como son, tengo que agregar el backslash corchete. O llave, de hecho, que le estaba llamando. Ahí hay que tener un poco de cuidado, porque con las llaves sí pasa, pero por ejemplo con los corchetes no. Con los corchetes si lo hago me va a abrir un entorno matemático. O se va a confundir y me va a querer abrir un entorno matemático. Y bueno, ahí como ven, que es un desastre, me incluyó 28 errores de una. Entonces hay que tener cuidado. Si quiero agregar un corchete como tal, bueno, como LaTeX no tiene problema, los corchetes son cosas opcionales que no siempre se ocupan. Ah, bien. Como son cosas opcionales que no se ocupan muy obligatoriamente, es tal cual y poner un corchete aquí. Voy a agrandarlo un poquitito más. ¿Qué más? Por ejemplo, con lo que serían los signos pesos. No sé si se puedan escalar, pero por dar el ejemplo, ya. Aquí como ven, y como les dije en la clase pasada, el signo peso lo que hace es crear un entorno matemático. Aquí le estaría diciendo a LaTeX que me crea un entorno matemático dentro de un entorno matemático que ya creé. Y se va a confundir. Y probablemente me tire un error. Y muera todo mi código. Entonces, si quiero agregarlo tal cual como símbolos dentro del archivo, lo mismo. Backslash y los signos pesos. Aquí, bueno, no funciona con los símbolos pesos, pero lo voy a agregar así normal. Esto nos va a permitir agregar símbolos de signo peso sin problema y sin tener que crear un entorno matemático y sin confundir a LaTeX. Aquí desapareció toda la parte del lado y me mandó un error. Eso, bueno, eran como puntos a acotar. Lo que serían las ecuaciones de Maxwell ya las escribimos, están aquí. Lo escribimos dentro de un entorno Align. Si no quiero hacerlo dentro de un entorno Align, tendría que crear varios entornos matemáticos. Debería crear 4 ecuaciones nuevas o 4 de estos e ir ingresando cada una de manera individual. Ahora bien, si quiero eliminar estos numeritos de acá, como les había comentado en la clase pasada, vamos a utilizar este package, el paquete caption.
Esto nos permite quitarle el número a las ecuaciones, a los, ¿cómo se llama? A los align, a las figuras y a lo que serían los índices de secciones y tal. Vamos a probar, por ejemplo, con la sección. Si quiero quitarle ese 1, es agregar un asterisco al section y automáticamente nos va a quitar el numerito 1. Lo mismo para la figura. Si no quiero ponerle el figure 1, le ponemos el asterisco y nos quita todo lo que sería el figure 1 y nos deja solamente el nombre que incluimos. Aquí los voy a ir quitando. Y lo mismo para lo que sería el entorno line, pero aquí hay que ingresarlo dentro del nombre, al lado del nombre, de hecho. Y aquí, como ven, ya no existen los números de las ecuaciones. Y otra forma de quitarle los números también es con el comando noNumber. Antes del doble backslash, vamos a agregar backslash noNumber. Y esto nos va a quitar el numerito de la primera ecuación. Y los va a mover todos hacia abajo, uno hacia abajo. Y así puedo ir quitando los números que no quiera, pero dejando los que sí quiero, de manera más cómoda. Estas son las opciones que tienen para ingresar números dentro de lo que sería o ingresar o quitar números dentro de lo que sería un entorno matemático. Ahora bien, con esto ya listo. Bueno, y ya que son las 2:30, ya queda poco, o sea, queda la mitad de la clase, quería comentarles acerca de lo que sería el trabajo que les vamos a evaluar. Y voy a descargar esto para presentárselos como PDF más bonito. Ya, antes que nada, ¿tienen alguna duda de lo que vimos en la parte práctica del código? Ya. Si no es así, bueno, vamos a pasar a lo que sería la parte del trabajo. Y bueno, aquí también, pues, si tienen dudas, consulten solamente. Ya, en el proyecto final, ¿qué van a hacer? Ustedes tienen que escoger un tema relacionado a la física, matemática o lo que sea, y que sea elección propia. No lo elijan tan complicado si no quieren, pero la idea es que escriban un documento que incluya lo que serían secciones, tablas, ecuaciones, figuras, una figura en TIX, por ejemplo, texto, que explique como por decir así, la cosa matemática o física. Por ejemplo, si yo quiero introducir las derivadas parciales, bueno, hago mi texto explicando qué es una derivada parcial, de dónde salió, podría poner los nombres de quienes trabajaron con las derivadas parciales, podría poner ejemplos de ecuaciones de cómo se utilizan las derivadas parciales, explicar, por ejemplo, la regla de la cadena, cosas así, eh, explicar cómo se modelaría una derivada parcial en un gráfico y todo ese tipo de cosas. Esa es la idea, que ustedes cojan un tema relacionado con física, matemática, astronomía, ciencias que les gusten, que por favor incluya cosas matemáticas, porque les vamos a pedir que utilicen ecuaciones, y que lo expliquen, que nos muestren cómo funciona esa función, algunos ejemplos si quieren, tablas con valores obtenidos de algún experimento o valores que ustedes obtuvieron haciendo cálculos con eso. Como les digo, no, si no quieren algo tan complicado, no hace falta. La idea es que puedan explicarlo bien en LaTeX y les quede un archivo ordenado. Eso es lo más importante, que les quede un archivo ordenado y que se pueda presentar a alguien para entender algo. Aquí les tenemos lo que sería un drive, donde, bueno, aquí deben incluir el nombre. Limpio y lo cerró. Bueno, aquí debería ir un drive donde estarían sus nombres, sus correos y, bueno, el grupo. Creo que estamos creando como 20 grupos porque es como de A4 o de A5 máximo el grupo en total. Ahora, bueno, les vamos a agregar unos links de interés. Por ejemplo, aquí el Liempi le agregó lo que sería el TIX y para generar tablas. Yo les voy a incluir lo que serían el Detexify, que sirve mucho para obtener símbolos o alguna función dentro de LaTeX.
Por ejemplo, alfa, ay, ¿qué fue ahí? Alfa y cosas así. Lo pueden obtener en Detectify sin mucho problema. El Junior quizá también les agregue cosas aquí en lo que serían los links de interés. Eh, y bueno, y aquí abajo tenemos lo que serían los puntajes. El puntaje total va a ser de 16 puntos si es que nada cambia. Esto lo estaríamos subiendo en el día de hoy, en la noche más tardar. Por ahora el total son 16 puntos. Aquí, bueno, el archivo debe contener una tabla al menos, dos figuras, una figura en tics, cuatro párrafos, dos ecuaciones y tres secciones. Eso es lo que les pedimos del total. Y bueno, aquí les tenemos cómo se van a ir contando los puntos y todo, bueno, aquí también. Esto, bueno, si alguna cosa no la saben hacer o les falta alguna figura, alguna ecuación, tienen puntaje extra. El puntaje extra de qué va a contar, de referencias dentro del documento, de que agreguen pie de página, URL linkeable, que modifiquen el text, le agreguen flechas, texto, colores. Y esto solamente vale el puntaje o sea, si agregan, por ejemplo, un pie de página, ya tienen el puntaje total listo. Si agregan dos, es lo mismo, van a tener 0,5 todo el rato por más pies de páginas que añadan. Esto es como un puntaje base si es que agregan al menos una de estas cosas. Y bueno, esto lo van a hacer en grupos. La idea es que sean de a cuatro y bueno, si es que tienen, no sé, algún amigo de más y quieren agregar cinco, está bien también. Y bueno, la idea es que todos trabajen, que hagan un proyecto en látex, como por ejemplo, aquí les voy a mostrar un trabajo de cuántica que fue los que más trabajé en látex, que bueno, tenga lo que sería la portada, tengan aquí el nombre de la función, por ejemplo, sus nombres, el nombre de nosotros, lo que seríamos los tutores. Y aquí tengan sus secciones con algunas ecuaciones, quizás si es que quieren añadir alguna figura, por ejemplo, que la figura tenga un caption y todo este tipo de cosas. Esa es la idea de que ustedes hagan su proyecto final. Que puedan escribir una cosa en látex, como, bueno, no les dije, pero no tiene tampoco un máximo de páginas, pero la idea es que tenga tres secciones y que tenga unos cuatro párrafos de texto. Entonces, que expliquen un poco las cosas, tampoco es que nos entreguen un documento vacío, por ejemplo. ¿Tienen alguna duda de este trabajo o de cómo los vamos a evaluar o alguna duda en general? Ya, si es que no tienen dudas, bueno, en todo caso va a estar grabado para quienes no hayan visto la clase. Mañana, o bueno, traten de inscribir su grupo lo más pronto posible para que empiecen a trabajar esto. Si no me equivoco, la fecha final va a ser hasta el próximo lunes. Esto se los voy a corroborar y les voy a mandar un mensaje, y los voy a etiquetar a todos aquí. Y les voy a mandar un mensaje de lo que sería el límite para entregar el trabajo y les vamos a subir lo que sería la rúbrica de cómo los vamos a evaluar, qué les pedimos y todo, que sería esto de acá, pero un poco más ordenado. Y eso sería más que nada. Pues si tienen alguna duda, díganmela, o si no, para parar de grabar y ya después terminar las clases. La clase. Ya. Entonces, bueno, si no tienen dudas, voy a terminar aquí la grabación.